Bien, 10:37 de la mañana ya de vuelta, somos TV Noticias 7.3, vamos ahora a conversar sobre encuestas. Empieza a calentar en la arena política el escenario electoral en las elecciones de 2018. Nos acompaña Urbi Torrado, bienvenida Urbi. Bueno, sí. De Datum, por supuesto. Bueno, en principio vamos a ver en instantes la ficha técnica de la más reciente encuesta, ¿no?, de Datum sobre las preferencias para la alcaldía de Lima. En octubre ya del próximo año iremos a las urnas para elecciones municipales y regionales y la tenemos en pantalla, Urbi, del 1 al 5 de septiembre, ¿no? Efectivamente, esta es una encuesta que se realizó del 1 al 5 de septiembre. Se hicieron 377 encuestas en la ciudad de Lima para medir la intención de voto y ver, aunque todavía estamos a poco más de un año de las próximas elecciones, ver cuál es el sentir, cómo está el ambiente en el plano electoral en la ciudad de Lima. Cómo se empiezan a mover las encuestas, los números. Fue, bueno, una encuesta del 1 al 5 de septiembre, ¿bajo qué modalidad? ¿Con foto y...? Sí, además de la encuesta clásica de si mañana fueran las elecciones, trabajamos con una tarjeta con fotos, porque hicimos primero un levantamiento de, digamos, quiénes son los posibles candidatos a Lima, porque, bueno, dado que todavía no estamos en periodo electoral, todavía no hay candidaturas inscritas. Hicimos un levantamiento a partir de lo que algunos, digamos, personalidades políticas han manifestado en diversos medios. Algunos están todavía en la recolección de firmas. Algunos están en recolección de firmas, pero han manifestado su interés. Levantamos una lista de 18 candidatos. Y como, digamos, la lista era muy larga y todavía no hay campaña política, iba a ser muy difícil que las personas recordaran a todos los candidatos. Así que para que estuvieran todos en igualdad de condiciones, hicimos tarjeta con fotos, donde estaba la foto y el nombre, obviamente, y las tarjetas eran rotadas. Es decir, no había ningún candidato que estuviera primero en todas las tarjetas, ¿no? En una tarjeta estaba primero, en otra tarjeta estaba segundo, tercero, hasta llegar al último lugar. Por lo tanto, no había el sesgo de que un candidato u otro se viera favorecido por la posición en la tarjeta. Perfecto, esa ha sido la modalidad de esta encuesta de Datum y vamos a ver los resultados porque han sido sorprendentes. Bueno, ¿quiénes están terminando en esta encuesta siendo los favoritos, ¿no? Encabeza en esta lista Renzo Reyardo con 24% de preferencia, le sigue Enrique Cornejo. Vamos a ver los cuadros, señor director, de inmediato. Cuéntanos, ¿a qué se deberían estos resultados, Urbi? Sí, como vemos, las encuestas en este momento, las preferencias las encabeza Renzo Reyardo con 24%, seguido de Enrique Cornejo con 12% y Humberto Lay con 7%, que serían los tres que liderarían en este momento las encuestas. Y si vemos, los tres tienen una trayectoria política, ¿no?, importante que podría haberles dejado este capital político y de votos. Claro, en el caso de Renzo Reyardo, excongresista también. Ha sido congresista 2 periodos, ha sido candidato presidencial y tiene un programa de televisión. En el caso de Reyardo en particular, además, el programa de televisión Alto al Crimen es un programa vinculado al tema de seguridad ciudadana, vinculándolo al tema que es considerado el principal problema del país. El posicionamiento, digamos, del señor Renzo Reyardo, el posicionamiento que es la seguridad ciudadana, le estaría favoreciendo con esta primera encuesta que es 24%, seguido de Enrique Cornejo con 12%. ¿Por qué ha bajado? ¿Por qué se ha distanciado tanto? Enrique Cornejo, la verdad, lo hemos medido antes, digamos, en otras encuestas, y siempre se ha mantenido en ese rango, por lo tanto no de ninguna manera diría que ha bajado. Sí, probablemente es menos que el voto que obtuvo hace 3 años en las elecciones. Sin embargo, es el rango en el que él se ha mantenido, por un lado, con un posicionamiento también importante en el tema de transporte, por, digamos, su trayectoria política. Otro problema que le preocupa mucho a los limeños, ¿no? Que es el problema principal de la ciudad de Lima, ¿no? Porque cuando hablamos de seguridad ciudadana es el principal problema del país y por ende también de la ciudad de Lima, pero particularmente los limeños están preocupados por el tema de transporte. De manera que el posicionamiento que busca el señor Cornejo en transporte puede ser muy bien interesante. Si hablamos más adelante, ¿no es cierto?, de cómo va a ir en los números. El pastor Humberto Lay ha sido también congresista. Ha sido congresista, candidato presidencial, entonces tiene también una trayectoria y un capital político que lo vemos hoy en las encuestas. 7% tiene. Ahora, también pensemos que nada está definido, este proceso electoral todavía no ha comenzado. Probablemente y en las próximas semanas y meses, hasta que se convoque a elecciones, este panorama y quiénes van a ser los candidatos va a ir cambiando, porque claro, probablemente algunos que vean que tienen de repente menos opciones busquen algunas alianzas o busquen participar en política de otra manera.
y este panorama se moverá, por lo tanto también la intención de voto va cambiando. Va a ir cambiando totalmente. O sea, y además que el votante peruano y el limeño es bien cambiante, ¿no es cierto? Además hay una parte que se decide al final, pero también hay un importante porcentaje de indecisos. 40%. De blanco, nulo y viciado y no sabe, que suma 41 para ser exactos, de gente que precisamente dice, todavía es muy pronto, todavía no tengo idea, no sé qué va a pasar, no sé quiénes van a ser los candidatos, tengo que informarme. La gente hoy, una de las cosas que más me llamó la atención de la campaña, digamos, presidencial, es que cuando nosotros hacemos encuestas e incluso focus group, la gente decía, no, es que yo quiero conocer el plan de gobierno, quiero conocer la trayectoria política. Probablemente nadie se lee el plan de gobierno completo, ¿no? Pero sí, hoy en día la gente busca informarse un poquito más, entra a internet, lee, busca noticias relacionadas Este es un buen mensaje para los candidatos, Sulpi, porque en efecto hoy los limeños, los peruanos buscamos más los programas. En realidad en las últimas campañas hemos visto que este tema no tiene mucho espacio, no se dan muchos espacios, sino más bien para el tema de las críticas o de la hoja personal, la hoja de vida. Vamos viendo un poco a Lima por sectores, cómo ustedes lo segmentan, digamos, para ir viendo si en Lima Moderna, que comprende Lima Este, el lado de Lima Centro, ¿a quiénes favorece en el sector AB, por ejemplo? Sí, lo que hemos tratado de hacer es mirar la data de diferentes perspectivas para ver, por un lado, por edad, quién está más vinculado a los jóvenes o a los más adultos. Si hay diferencias. ¿Quién mejor a los jóvenes de estos candidatos? En los jóvenes está Renzo Reyardo con mayor intención de voto y más bien lo opuesto, ¿no? Los mayores, a partir de 45 años, la intención de voto de Reyardo baja muchísimo. ¿En qué sectores? El AB me parece que favorece a Reyardo. Claro, eso es cuando lo vemos por niveles, por edad. Cuando lo vemos por nivel socioeconómico, efectivamente el AB es mucho más favorable. Si el promedio Lima es 24%, cuando lo vemos por sectores el AB es 31%. Es decir, está por encima del promedio. Bastante alto. Donde más apoyo tiene, y la contraparte donde menos apoyo tiene es en los sectores populares, que está alrededor del 18%. Ahí estamos hablando de Lima. Conos, digamos. Cuando estamos hablando de los conos, en el cono sur y en el cono oeste es donde tienen menos votos, y digamos la zona de Lima Centro, llámese Santa Beatriz, estamos en Santa Beatriz, Breña, Lima Centro, Rímac, en esos distritos es donde concentra la mayor intención de voto. El señor Renzo Reyardo, el señor Reyardo. Y que hemos visto que en el caso de Enrique Cornejo, que siempre ha estado más bien llegando o cercano a los jóvenes, ¿no es cierto? Por sus temas de tecnología y esas cosas. ¿Cómo le ha ido en los diversos sectores y qué, digamos, es su fuerte? Sí, en el caso de Cornejo es muy interesante su votación por zonas de Lima, porque si bien es bastante parejo en todas las zonas, en Lima Moderna, llámese los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, San Borja, es donde tiene mayor intención de voto, y empata exactamente con 21.7 a Reyardo. Es decir, en la zona de Lima Moderna sobresale Cornejo con una votación que, digamos, duplica la votación promedio. Pero llegan a un empate, sin embargo, aquí, ¿no? Así el 21%, 21 y algo más por ciento, tanto Reyardo como Cornejo en el sector AB. Sí, y en el sector AB y en el sector de Lima, y en la zona de Lima Moderna. Y el lado, digamos, el sector C, D, como ustedes lo miden, no los favorece para nada. ¿A quiénes estaría favoreciendo, digamos, este lado de la capital? En los sectores, de los niveles más bajos es donde está la mayor cantidad de indecisos, porque también es el sector menos informado, es el que menos sigue las noticias. Y además los que sienten más fuerte los principales problemas de la ciudad, o sea, son los que... El tráfico, la inseguridad ciudadana también. Así es, o sea, una persona que vive en un cono, probablemente sus tiempos de traslados son mucho mayores que los de otras zonas de Lima. Probablemente ese sea el bolsón de indecisos también, ¿no es cierto? Que concentra ese 40 41%. Así es, donde hay la mayor cantidad de indecisos son en los sectores más bajos. Socioeconómicos C, D, E, ¿no es cierto? Bueno, sí, el candidato Humberto Lay, que como decíamos también tiene efectivamente un tema político como un soporte, ¿no es cierto?, el congresista, pero ¿cuál es su posicionamiento? ¿Cuál encuentras ahí que sería lo que más lo identifica? En el caso de Humberto Lay, en el nivel socioeconómico C, que es, digamos,
digamos, al medio de la pirámide, o sea, no está ni con los niveles socioeconómicos más altos ni con las zonas más populares, pero es en el nivel socioeconómico C donde alcanza la mayor votación o donde hay mayores preferencias. Pero, digamos, no quiere decir que en los otros sectores no haya alcanzado un nivel el importante tema de posicionamiento. No vemos que en el caso de Cornejo es sin duda el tema del transporte, el tráfico, tremendo problema para los limeños. En el caso de el primer puesto que lo tiene Renzo Reyardo es la seguridad ciudadana, LAI. Y en el caso de LAI, ya es un seguimiento por la trayectoria, o sea, no está vinculado a un principal problema en la ciudad todavía, o digamos, a que pueda concretar la solución a algo específico, sino es ya un seguimiento de un sector de la población que viene acompañándolo, ¿no?, en su desarrollo político, probablemente más, digamos, con más peso en el grupo de personas evangélicas. Evangélicas, claro que sí, sin duda, él representa ese gran sector no solo de Lima, sino también del país, porque fue un ex candidato presidencial. Bien, ahora vamos a ver un poco la caída del alcalde de Lima, ¿no? Esta encuesta de Datum también refleja. ¿Cuántos puntos ha caído el alcalde Castañeda? ¿Y a qué se debe, sobre todo? Cae de 35 a 27, pero, digamos, si vemos la curva un poquito más en el tiempo, en realidad hace 2 meses él tenía 27, o sea, lo que tuvo más bien es una subida importante subió, claro, a 35 y regresa al nivel en el que se encontraba. Aquí lo tenemos, ¿no? Sí. ¿Quiénes se sienten, digamos, más desconectados del alcalde o qué? Si es por sexo, por edad, de la zona segmentada de la capital. ¿Qué sienten, por ejemplo, que es la promesa menos cumplida de la alcaldía de Lima? Claro, la decepción más grande está en Lima Moderna, que además es el sector que tampoco nunca lo apoyó. Y si lo vemos con la encuesta de intención de voto que acabamos de ver, precisamente en Lima Moderna, donde tiene menor aprobación el alcalde, es donde Cornejo tiene la mayor intención de voto. Correcto. Y es también el sector donde más votación tuvo Cornejo en la elección municipal anterior, en que precisamente se enfrentó con el alcalde. Perfecto, o sea, eso se mantiene, ha quedado marcado. Eso se mantiene. ¿No digamos, en la zona de Lima Moderna, no solo no votaron por el alcalde, sino que votaron por Cornejo, lo siguen apoyando y se traduce también en que, como no es gente que votó por el alcalde, tampoco lo apoyan en este momento en su gestión. Claro, ahí tenemos, ¿no? En el caso de Lima Norte, lo aprueba un 33%, Lima Este el 24%, Lima Sur 34%, Lima Moderna 13%, baja totalmente. Totalmente. Es bajo. Y Lima Centro 26% de aprobación. Claro, y más bien lo que podemos ver que es en Lima Norte. Pero me Lima preocupa la desaprobación. Sí, los niveles son altísimos de desaprobación, que es la contraparte de la popularidad. ¿Dónde está mejor el alcalde? Es en el norte y en el sur, que es las dos zonas de la ciudad donde se han inaugurado más obras. O sea, en el sur de Lima es donde hay más arreglo de pistas y veredas, donde ha habido más obra de infraestructura vial, y en el caso del norte también, o sea, hay construcción de puentes, bypass y todo eso que se ha dado en el norte de la ciudad. Entonces, son las dos zonas de la ciudad donde tendría mayor popularidad. ¿Y a qué se debería, en todo caso, el descontento, la mayor razón de los limeños en el caso del alcalde de Lima? La expectativa con el alcalde era muy alta, porque venía de haber tenido 2 gestiones súper exitosas, y de haber conectado muy bien con la población respecto a las necesidades de ese momento. Sin embargo, la población va cambiando en sus necesidades, y las necesidades hoy de la población son otras, y la población siente pues que no ha logrado conectar con el alcalde y que el alcalde no ha logrado resolver los problemas hoy en la ciudad. Los problemas que, lo digamos más álgidos, ¿no? La seguridad ciudadana, el transporte, ¿qué otro tema es eso? Seguridad ciudadana, transporte. La población sabe y entiende que además es un trabajo conjunto, gobierno municipal, ¿no?, con gobierno central. Es más, la población tiene clarísimo que el tema de seguridad, por ejemplo, y lo hemos testeado ya a nivel cualitativo de Focus Group, la gente dice, no, sí, entendemos que esto le corresponde al Ministerio del Interior, por ejemplo, pero si el Ministerio del Interior no me resuelve, yo necesito que la municipalidad me resuelva. Entonces, se generan muchas expectativas respecto a lo que puede hacer la autoridad por la población, y esa falta de cumplimiento en las expectativas genera este descontento, esta decepción que hay de la población. O quizá lo que te decía, en el sentido de que sientan que no se cumplió tal o cual promesa tan plasmada en la campaña electoral, ¿no?
Sí. Lo fuerte en caso del alcalde ha sido, por ejemplo, el tema de los hospitales, escaleras. A ver, es que, digamos, las escaleras ya estaban, por eso es que ya, digamos, más escaleras no es lo que esperaba la población. Exactamente, ya no. Ya Eso no. fue una etapa, ahora es diferente Así es, el panorama, ¿no? por eso te decía que... Van cambiando las necesidades, las expectativas. O sea, en 4 años que dejó la municipalidad, cambió no solamente la problemática del país, sino el desarrollo económico que tuvo el país. Hizo que también las necesidades fueran otras. Claro. El tema de ordenamiento a nivel de temas vehiculares, el anuncio, por ejemplo, de unificar esta autoridad terrestre para el transporte de Lima con el Callao, seguramente que va a ser también un tema muy importante tocado en la campaña de los candidatos. Y lo hemos medido no en esta encuesta, sino después del anuncio del presidente. ¿Qué encuentran? Y la población le parece bien que se haya creado esta autoridad y cree que es positivo. ¿Por qué demorará tanto en implementarse? Sin embargo, la población es escéptica respecto a los resultados. Fíjate. Es decir, la gente dice, bueno, esto no es de corto plazo. ¿Esto qué demuestra? ¿Una falta de confianza, un escepticismo, digamos, en la gestión? Hay decepción hacia la clase política en general, ¿no? Es más, lo que vemos hoy en día es que en realidad sí hay una caída de la popularidad del alcalde, pero en realidad hay una caída de la popularidad de todos los líderes políticos porque la población siente que hay una desconexión entre la agenda política que puede tener una autoridad y la problemática cotidiana del ciudadano. Eso que dices de cotidiano, porque es muy importante saberlo y es tarea para las personas que aspiran a llegar a ser alcalde de Lima y también en las regiones del país, porque la gente siente que no se le resuelve sus problemas del día a día. ¿Qué tanto pesa eso para el elector? Es importantísimo. O sea, al final el elector necesita algo tan sencillo y pragmático como que tener dinero para poder almorzar el día de hoy, poder para transportarme, para mandar a mis hijos al colegio. Es más, eso, que sí, es importante los indicadores macro del país, es importante que el país crezca, pero si eso no se traduce en su mesa, es donde la población siente la decepción, donde siente que no le está llegando y que todo lo demás le suena demasiado lejano y ajeno para su realidad. Digamos que esas promesas incumplidas sin duda sí le pasan la factura, por supuesto, a todas nuestras autoridades. En el Ejecutivo, ¿qué han encontrado? Brevemente, el tiempo no. Bueno, en el Ejecutivo se da el mismo fenómeno. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay el contexto de la huelga de maestros, por lo tanto, la popularidad en realidad de todas las autoridades del Ejecutivo el escepticismo de los políticos, ¿no? Tarea entonces para aquellas personas que quieran postularse pues a un cargo público, especialmente el próximo año tenemos elecciones municipales y elecciones regionales. Seguiremos hablando del tema. Gracias a Urbi esta mañana con nosotros, el presidente internacional Datum. Una breve pausa, 10:55, no se vayan.